soy Mauricio Ríos García, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de la economía de la eurozona, de dónde viene y a dónde va. Pero no solo porque represente un cuarto del Producto Interno Bruto aproximadamente de la economía global, porque sería algo obvio, sino además porque nos permite a quienes estamos en América poder adelantarnos a lo que podría suceder a futuro, tanto con la crisis de la pandemia como con la economía. Pues como muy bien saben, la crisis empezó en China, pasó a Europa y recién después a América. Entonces, en este lado del Atlántico tenemos ciertas ventajas relativas para actuar en ese sentido. Para esto he invitado a uno de los mejores expertos que se puede encontrar ahora mismo en esta materia. Mi invitado de hoy es economista, analista financiero y de mercados. Es catedrático de finanzas en la Universidad de Essex, en el Reino Unido, donde también obtuvo tanto su maestría como su doctorado en economía, con especialidad en macroeconometría. Es investigador principal en el think tank Civismo, en España. Es consultor estratégico, socio fundador de Long Tail Risk Partners y contribuye con frecuencia y desde hace ya varios años en medios como El Economista, Libertad Digital y El Español sobre coyuntura económica global, europea y española. Señoras y señores, con ustedes, Javier Santa Cruz Cano. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Poder y Mercado. ¿Qué tal, Mauricio? Encantado de saludarte y a todos los escuchantes. Fantástico. Bueno, insisto en darte las gracias por aceptar mi invitación y sobre todo por haberme permitido abusar un poco de tu tiempo y de tu generosidad ahora que estás de vacaciones. Un placer Mira, siempre. empecemos con lo siguiente. Javier, primero déjame preguntarte brevemente sobre tu trayectoria, es decir, de dónde vienes y cómo llegaste a donde estás hoy. Y por el otro lado, ¿qué tipo de economista te consideras? ¿Qué enfoques teóricos utilizas para interpretar la realidad? ¿Y cómo explicas tú, por ejemplo, las causas detrás del crecimiento económico sano y sostenido en cualquier economía? Pues mira, yo soy economista formado y sobre todo mi primera experiencia y al principio de mi carrera fue con la crisis anterior, con la crisis financiera del 2007-2008. Yo entré precisamente en la carrera en aquel momento y pues viví muy intensamente los años centrales de aquella crisis ya mientras estudiaba, también trabajando fundamentalmente en economía española, pero también con bastante foco internacional, ¿no? O análisis global. Luego ya a partir de ahí pues un poco continuó más un poquito más la carrera académica hasta el momento actual donde es una mezcla, o sea, es un poco un 50-50 entre la carrera académica, más bien, digamos, muy aplicada, muy enfocada hacia finanzas, y por otro lado, pues la carrera profesional, ¿no? Donde soy analista financiero, donde me dedico específicamente a la aplicación de la macro, ¿no? Del entendimiento general de la economía, pues hacia el mundo financiero, el mundo empresarial. Entonces, como te digo, es un origen, incluso durante varios años trabajando en política económica, y entonces todas las cuestiones concretas pues de gobernanza, podemos decirlo, aunque esta palabra que se suele utilizar ahora, de aplicación más bien de políticas económicas, y luego posteriormente pues ya más enfocado al lado financiero. Entonces, cuando uno se ha criado en la anterior crisis, no es producto realmente de la anterior crisis, pues ya cosas que ves ahora, pues muchas de ellas te sorprenden bastante poco. En el enfoque teórico, los enfoques, digamos, un poco de la teoría económica, yo soy sobre todo una mezcla de dos enfoques, ¿no? De dos perspectivas. Por un lado, de la escuela de Chicago, de la cual yo me siento muy identificado, donde además una buena parte, ¿no? de mis maestros pues venían de ese tipo de enfoques o ese tipo de análisis. La mayor parte de ellos luego se dedicaron a la economía española, entonces también ese enfoque pues ayudaba mucho a ello. Y luego, pues, lógicamente, por otro lado, pues el influjo, ¿no? de la escuela austriaca, ¿no? Entonces, ese tipo de perfiles un poco eclécticos, ¿no? O sea, de
mezclar ciertas cosas, pues para los puristas de un lado y para los puristas de otro, pues muchas veces no suele ser muy agradable, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que somos producto un poco de esa formación y creo que ahora mismo pues puede ser un enfoque bastante válido para abordar los problemas que tenemos. Fantástico. Ya ven la calidad de todos mis invitados, señores. Bien, lo que quiero tratar de hacer ahora es justamente hablar de crisis económicas, pero más aún establecer una comparativa entre la crisis económica internacional actual y la de la gran recesión a partir de la caída de Lehman en 2008, la explosión de la burbuja inmobiliaria en España, de la cual hablaremos un poco más adelante, en 2007. Pero con especial atención, lógicamente, en la eurozona. El euro, desde su creación a inicios de la década del 2000, ha sufrido hasta ahora dos crisis económicas severas. La crisis de la pandemia ahora mismo y la gran recesión que habíamos mencionado. ¿Qué similitudes encuentras, Javier, o diferencias entre las causas de la crisis económica actual y de la gran recesión de 2008? Luego hablaremos de las medidas implementadas en concreto, pero, por ejemplo, en España o en distintos lugares de la eurozona hemos visto burbujas inmobiliarias. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál ha sido tu diagnóstico y, como decía más temprano, similitudes y diferencias entre la crisis actual y la pasada? Yo creo que hay una diferencia sustancial que es el origen. El origen de la crisis actual es muy diferente al de la crisis del 2008, fundamentalmente porque la crisis del 8, lógicamente, era una crisis financiera importante, fue el detonante, ¿no?, de esa crisis, pero la de ahora realmente también arrastra problemas muy profundos o muy importantes de los años anteriores, ¿no? Si no se hubiera producido la enfermedad, ¿no?, el coronavirus, y no hubiese tenido el impacto grande que ha tenido desde el mes de marzo, hubiésemos tenido una crisis económica potente. ¿Por qué? Porque, por un lado, teníamos un ciclo económico que se estaba agotando, ¿no? Entonces, cualquiera sabe que los ciclos económicos, más o menos entre las épocas de expansión y recesión, pues vienen a estar entre unos 10, 11 años, aproximadamente un ciclo normal, un ciclo completo normal, y entonces ya habíamos tenido una época de expansión bastante notable y entonces pues tocaba una recesión, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese tocaba una recesión, esa expresión hay que entenderla desde el punto de vista de cómo todas las economías occidentales, y en el caso evidentemente de Estados Unidos, pero también de Japón y también de Europa, ¿no?, las economías, podríamos decir un poco los sistemas de mercado, ¿no?, las economías de mercado más avanzadas, ya venían de muchos años de crecimiento, tenían unos desequilibrios muy importantes y uno de los más importantes era precisamente la existencia de burbujas crediticias. Entonces, en el caso de España, pues no hemos tenido, como si tuvimos en 2008, una burbuja inmobiliaria, es decir, en ese sentido el sector inmobiliario pues no ha sido el protagonista de esos problemas, pero sí lo teníamos en otras partes. Entonces, por ejemplo, una de las partes donde tenemos una burbuja muy importante a nivel global es en los mercados de valores, en las bolsas y especialmente en la deuda pública, ¿no? Nos ha hecho crecer de una manera exponencial la deuda y, claro, eso llega a un punto en el cual ya obligaba a los bancos centrales a seguir imprimiendo más dinero, cada vez más dinero, y por tanto pues estar generando continuamente graves tensiones a largo plazo, que es lo que nos trae una política monetaria expansiva, ¿no? Entonces, ese es el elemento más parecido al de la crisis del 2008, es decir, con unos grandes excesos de liquidez, con burbujas, pero esas burbujas eran distintas. Entonces, la que tenemos ahora era de una manera, la del 2008 era de otra. Entonces, lo que sí veo que es muy parecido, pero eso pasa siempre en todas las crisis, es que todas son mutantes. ¿Qué significa que una crisis sea mutante? Básicamente una cosa, que es que empieza de una manera, pero termina de una forma radicalmente distinta a como empezó. Es decir, y de hecho son varias mutaciones las que se producen, porque, por ejemplo, podemos tener una crisis de deuda, por ejemplo, como la que tuvo México o la que tuvo Rusia o China, ¿no?, a finales de los años 90, o México en el 84, que son crisis de balanza de pagos o incluso crisis
crisis de deuda, que se convirtieron en graves crisis económicas, en crisis de liquidez, en fin, van evolucionando de una manera cada una distinta. Entonces, la crisis que tenemos ahora también mutará. De hecho, ya ha tenido una mutación muy importante, que es pasar de ser una crisis de demanda a ser una crisis grave de oferta. Entonces, esa crisis de oferta es lo que hace que se destruya el empleo, que el capital se destruya, que las inversiones bajen, etcétera, etcétera. Todo eso hace que se prolongue durante tiempo la crisis, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es un rasgo común de todas las crisis. Esta, lógicamente, iba a ser así, pero la cuestión es que sabemos cómo ha empezado, pero tenemos que ver cómo acaba. Fantástico, me parece sumamente interesante. Algo muy importante que mencionaste es el rol que ha tenido tanto en la pasada crisis como en la actual de la expansión de crediticia, excesos de liquidez y demás. Yo te pregunto, porque esta es una discusión además que se viene llevando antes incluso en la implementación del euro, es decir, y uno de los motivos por los cuales puede o no, por ejemplo, el Reino Unido haber adoptado o no el euro y haberse quedado con la libra y demás. Pero en breve, la causa de la crisis, de la gran recesión, fue provocada más por el Banco Central Europeo que por el euro o al revés. Es decir, a lo que voy es lo siguiente. Muchos están diciendo ahora, y así como decían en el 2008, hace 12 años, que si, por ejemplo, un país como España o como Irlanda o como Grecia, Italia, hubieran tenido la capacidad de emitir sus propias monedas, sus monedas locales, la peseta, la lira italiana y demás, hubieran tenido mayor capacidad de asumir y afrontar la crisis económica que se avecinaba o que estaba sucediendo. ¿Qué opinión te merece esta idea de poder salir adelante de las recesiones o de las crisis económicas en general imprimiendo moneda? A mí me parece algo bastante peligroso. Lo que ocurre es que, dependiendo de las épocas, hay unas que son más peligrosas que otras. Me explico. La fórmula tradicional de salida de una crisis, o mejor dicho, de prolongar durante más tiempo la crisis mejor dicho, prolongar durante más tiempo la salida vía estancamiento de la economía. Es decir, no es lo mismo salir de una recesión con un crecimiento fuerte que salir de una recesión durante un tiempo más prolongado con tasas de crecimiento muy pequeñas, ¿no? Muy reducidas. Entonces, la vía tradicional era la devaluación de las divisas, ¿vale? Entonces, cualquier país que tiene política monetaria propia, lo que hacía era devaluar su divisa, automáticamente se reducía el coste de las exportaciones y, por tanto, mejoraba instantáneamente, mejoraba su balanza de pagos. ¿Qué ocurre? Que eso funciona en países, o puede funcionar de alguna manera, en países que tienen, en primer lugar, una balanza por cuenta corriente más saneada, en segundo lugar, que tiene suficientes reservas internacionales de divisas, que tiene que tener una base importante de divisa extranjera, y en tercer lugar, que las importaciones no sean más sensibles al tipo de cambio de lo que son las exportaciones, porque el problema que tú tienes es que cuando uno devalúa la divisa, las exportaciones se abaratan relativamente, pero las importaciones se encarecen. Y si es un país muy dependiente en su crecimiento de las importaciones, lo que está haciendo es la mejora que tiene en el muy corto plazo se convierte en un enorme perjuicio a medio y largo plazo. Por eso, países como España, como Italia, como Portugal, la propia Francia, sistemáticamente hicieron importantes devaluaciones de las divisas en las crisis anteriores, en las crisis sobre todo de finales de los 80 y las anteriores, pero su resultado era siempre el mismo, que era un resultado de no solo empeoramiento de las cuentas exteriores, sino muy especialmente la generación de una deuda que llegaba a un momento en el que era totalmente insostenible, o llegaba a unos crecimientos que no podían ser correctamente financiados. Eso te llevaba a imprimir más dinero porque había que pagar o había que atender a esa deuda, y por tanto era el círculo vicioso de inflación, de desempleo, de encarecimiento del saldo por cuenta corriente que han tenido las economías del sur de Europa durante muchísimos años frente a la economía alemana o las economías del norte.
Entonces, dicho esto, esa salida, es decir, esto es un ejemplo práctico, esa salida, y además en el 2008 se volvía a decir de ojalá hubiésemos tenido moneda propia, no, por Dios, todo lo contrario. Es decir, la salida en forma de moneda propia hubiera sido infinitamente peor que tener lo que hemos tenido, sobre todo a partir del 2009-2010. Teniendo en cuenta, sobre todo, que, por un lado, teníamos una economía muy débil, lo primero. Lo segundo, una base exportadora que se había volatilizado completamente. Es decir, gente que ya, si no se vendía en el exterior, tampoco vendían internamente, es decir, cierre de empresas, desempleo, etcétera. Entonces, las importaciones las hubiésemos encarecido de una manera extraordinaria, con lo cual el resultado hubiera sido catastrófico. Entonces, la salida mediante una moneda sobre la que tú no tienes un control y que por tanto te obliga a hacer una devaluación real, te obliga a hacer un ajuste de los salarios, te obliga a hacer reformas en la economía, esa es la que ha permitido que se sostenga el sur de Europa y especialmente España y que haya habido consecuencias positivas por ello. ¿Cuáles han sido las medidas que le han permitido a la eurozona salir de la pasada crisis? ¿Qué rol ha jugado el Banco Central Europeo o el euro en ese entonces? ¿Y qué rol está jugando ahora mismo o qué se está haciendo con la crisis actual que nos podría que podría llevar a la eurozona a hundirse todavía más o recuperarse mucho más pronto que en crisis pasadas? Bueno, yo creo que la clave de la salida de la anterior crisis es bastante sencilla, porque se une por un lado el incremento de la cuota de mercado en exportaciones a nivel global, es decir, los grandes países europeos, entre ellos España, incrementan de una forma extraordinaria su participación en los mercados globales, en las cadenas globales de valor, la deslocalización de industrias, en el movimiento de inversiones, de inversión extranjera. Entonces, todo eso tiene una consecuencia práctica muy evidente, que es la generación de ahorro. Entonces, a partir de esto, de ahorro real, no de billetes, ¿no? Ahorro real, ¿no? Entonces, ese ahorro real es el que se traduce en inversión y, por tanto, eso lleva al crecimiento económico a largo plazo. O sea, esto es tan sencillo como eso. Entonces, esa fue el primer hecho. Si tenemos en cuenta que la eurozona es en este momento es el segundo mayor ahorrador del mundo, solamente por detrás de Japón. O sea, hemos superado a China. Pues China en el último año redujo de una forma sustancial el superávit de la cuenta corriente y el ahorro total de su economía, entonces, en términos de PIB. Entonces, la cuestión es que esa fortaleza exportadora, inversora de Europa, es la que sostiene la credibilidad del euro. Es decir, el Banco Central Europeo no haría nada si el euro no estuviera sustentado en una base económica real que le permite estar, digamos, por encima del dólar americano, es decir, que le permite estar en una posición de fortaleza con respecto a otras zonas económicas. Esto nunca hay que olvidarlo, porque la credibilidad de la reputación de los bancos centrales se pierde de una forma muy rápida, pero se gana de una forma muy lenta. Y entonces, el capital de credibilidad que tiene el Banco Central Europeo lo tiene por sus bases históricas. O sea, lo tiene por sus bases históricas porque viene de Alemania, porque era la fortaleza del marco alemán y de otras de las divisas que siempre han tenido fuertes superávits por cuenta corriente y por tanto pues han generado reservas y ahorro en su economía, pero también porque cada año la eurozona genera 2, 3, dependiendo de los ciclos, te genera entre 2 y 4 puntos sobre PIB de ahorro de superávit por cuenta corriente todos los años. Entonces, gracias a eso se sostiene el euro, se sostiene la acción del Banco Central Europeo. Y una acción expansiva del Banco Central Europeo será confiable siempre y cuando se mantenga esta fortaleza. Porque si esta fortaleza no se mantiene, todo lo que se haga en materia de política monetaria empezará a tener falta de credibilidad.
Por ejemplo, eso es lo que le ocurre al Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra durante mucho tiempo, tuvo una credibilidad y reputación muy clara de sostenimiento de las reglas monetarias, de que aquello, digamos, era una economía seria, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el momento en el cual los déficits por cuenta corriente se vuelven permanentes y no eres la moneda de reserva a nivel global, que son los únicos el dólar, tu credibilidad se diluye. Tu credibilidad se diluye. Es decir, solamente hay unos pocos casos, muy pocos, de que los bancos centrales puedan hacer lo que quieran o lo que estén dispuestos a hacer con las divisas, que son aquellos países o aquellas zonas económicas donde las monedas están sustentadas sobre una actividad superavitaria que es estructural, o sea, que es continua en el tiempo. Entonces, eso le pasa a Japón. Es decir, en Japón, esta política expansiva y este exceso de liquidez continuado desde hace más de 30 años, desde la explosión de la burbuja inmobiliaria del año 87, se mantiene. ¿Por qué? Porque Japón es la principal economía ahorradora del mundo. Y entonces, por mucho que quiera el Banco de Japón reducir, intentar de todas las maneras posibles frenar la apreciación del yen, es imposible, porque el yen responde a un tipo de cambio real, ¿no? Esto que muchas veces, perdóname que me he puesto un poco técnico, esto que decimos muchas veces de los tipos de cambio reales, es decir, los tipos de cambio nominales no son más que un espejismo que se puede adecuar o no a la realidad real de las divisas. Entonces, cuando hacemos una devaluación artificial de la divisa, ¿qué es lo que ocurre? Existe un mercado negro. O cuando hay una política monetaria que es artificial, se crean mercados paralelos. Entonces, no hay más que ver lo que ha ocurrido durante años en muchas economías en América Latina, donde la política monetaria iba por un sitio y la economía real iba por otro. Y entonces, el choque de esas dos realidades hacía que fueran países que vivieran en crisis permanentes y en inestabilidad financiera. Entonces, discúlpame la extensión. Entonces, para cerrar este punto, Europa salió de la anterior crisis porque fortaleció sus bases económicas, porque Alemania, porque España jamás, nunca había tenido creciendo a unos ritmos que en el caso europeo son los más casi te diría, incluso un punto por encima, ¿no? Normales, ¿no? De crecimiento anuales del 3,5%, jamás, nunca había generado superávit en sus cuentas exteriores. Y sin embargo, en todos los años, todavía se mantiene, el superávit de las cuentas exteriores ha sido muy importante. Y entonces, gracias a esas cosas, a esa realidad, es como se pudo salir de la anterior crisis. El error vino, lógicamente, de prolongar durante mucho tiempo la política monetaria expansiva. Eso es lo que nos ha hecho que ahora tengamos menos herramientas para combatir la actual crisis y por lo tanto ahí es donde está la principal fuente de debilidad. Javier, lo que estás diciendo, sobre todo respecto al tipo de cambio real y demás, el ahorro para crecer es, confía en mí, música para mis oídos y espero que te siga conociendo todo el mundo y te siga escuchando. Hablemos un poco del Brexit y justamente la libra y demás. He escuchado decir, y creo que son cada vez más, desafortunadamente, los analistas que están diciendo que si no se hubiera dado el Brexit justo antes de la pandemia, probablemente la eurozona hubiera tenido mayor capacidad para afrontar la crisis. Primero, por un lado, ¿cómo ves el Brexit? ¿Es bueno, malo en términos generales? ¿Y qué tanto bien o mal le ha terminado haciendo el Brexit a la eurozona o al euro y demás? A ver, el Brexit es una consecuencia, más que una causa o más que un hecho que es el que cambia todo el panorama europeo. El Brexit es la consecuencia de muchos años de tensiones entre los diferentes miembros de la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea se va construyendo de una manera pues, escalonada, complicada, es decir, con unos valores
muy marcados, pero muy positivos, como era pues, generar una unión aduanera, es decir, generar una zona de libre comercio, libertad de movimiento de personas, capitales, servicios, ¿no? Entonces, todo lo que es la parte de la unión económica, ¿no? O sea, que se ha ido generando desde los años, desde el siglo pasado, pues ha sido extraordinariamente positivo, sobre todo una Europa que históricamente ha estado siempre muy desunida, enfrentada, con múltiples guerras, conflictos. ¿Qué ocurre? Que los países que han ido entrando, los países que han ido sumándose al proyecto europeo, han tenido diferentes visiones, lógicamente, de cómo se tenía que hacer la construcción europea. Entonces, estamos ante dos modelos distintos. Por un lado, el modelo francés, que es un modelo donde, en última instancia, lo que se perseguía con la Unión Europea es un poco como la creación de, entre comillas, los Estados Unidos de Europa, ¿no? O sea, es decir, esto tiene que ser una unión política, no solo una unión económica, sino también tiene que ser una unión política, entonces hay que converger hacia un paradigma de unión política, prácticamente un Estado, ¿no? Un Estado federado con múltiples federaciones. Y a eso se opuso, desde su entrada en Europa, se opuso Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Reino Unido y otros países que todavía siguen siendo miembros de la Unión Europea creen que el principal valor que tiene esta cooperación, ¿no? Estas relaciones entre los países europeos, es el económico y no es el político. Entonces, o sea, no tendríamos beneficios por pagar impuestos en Bruselas, o pagar nuestros impuestos en Bruselas, o recibir el gasto público que tenemos, recibirlo de allá. No tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, esta visión, que junto con la visión alemana, también un poco distinta, porque Alemania también pues, ha trabajado mucho por la integración económica y no tanto por la integración política, ha sido una lucha alargada durante muchos años. Pero continuaba hasta el momento en el cual los británicos, además en un momento muy delicado, digamos, propio, ¿no? Se plantean, oiga, estamos cediendo soberanía, o sea, soberanía en términos incluso legislativos, ¿no? O sea, la mayor parte de las leyes que se aprobaban en el Reino Unido eran leyes que venían desde Europa, ¿no? Desde la Unión. Entonces se plantean la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hacemos? Entonces aquí hubo, o sea, todo eso, es decir, todo eso que tiene digamos, un trasfondo histórico que tiene un razonamiento detrás, se convierte en un arma política. Y ahí está el grave error. Es decir, el movimiento del Brexit, teniendo unas raíces y unas bases digamos, existentes, es decir, que no son ningún invento de nadie, sino que son reales, se convierten en algo, se convierten en una lucha política donde en aquel entonces el primer ministro David Cameron lo convirtió en un arma letal. Entonces, que eso evidentemente haya un porcentaje de británicos importante que se planteaban la permanencia no en Europa, sí, siempre lo hubo. Pero plantear un referéndum, los referéndums siempre los carga el diablo, ¿vale? Los carga el diablo. Y entonces, en esta ocasión, el diablo lo cargó, lo multiplicó, ¿no? la carga de esto, ¿no? Porque lo que hizo fue convertirlo en un arma política. Esa arma política fue un órdago que le salió bien, efectivamente le salió bien, pero tuvo un resultado, o sea, al año siguiente ganó unas elecciones en mayo de 2015, en junio de 2016, es el referéndum. ¿Y cuál fue el resultado? El que se esperaba. Que el resultado que fuera o el sí o el no iba a ser enormemente ajustado. Y entonces, ¿qué sentido tiene partir un país en dos y al mismo tiempo partir en dos la Unión Europea? Porque ahora mismo, o sea, los unos y los otros estaban partidos y siguen estando partidos. Entonces, lo que había sido un conflicto, digamos, algo que siempre había existido, se convirtió en un grave problema político. Entonces, ahora, desde luego, no ha tenido ningún beneficio, sino enormes costes, tanto para el Reino Unido como para Europa. Ahora nos enfrentamos a un problema muy grande, que es el siguiente. Si se pacta un buen acuerdo con el Reino Unido en materia comercial,
aquellos países que son euroescépticos interpretarán que ha sido rentable el Brexit y, por tanto, pedirán un estatus parecido. Y eso lo harán muchos países que son contribuyentes netos al presupuesto de la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que habrá muchos que lo pedirán y, por tanto, la Unión tiene un riesgo de trocearse más aún de lo que ya está. Entre los países del norte, los del sur, los que ahorran, los que están endeudados, los que están... un poco toda la diversidad de piezas de este caso. Entonces, yo creo que ha sido dañino para Europa, es muy dañino para Europa a medio y largo plazo, pero también lo es para el Reino Unido. Entonces, serán piezas que se rompen en un momento dado y que en algún momento, no sabemos cuándo, de alguna manera terminarán otra vez volviéndose a unir. Porque ni será posible económicamente mantener en un mundo globalizado, ni mantener esto que se ha roto, ni tampoco mantener la otra unión donde el Reino Unido es un cliente e inversor muy importante para Europa. Hablemos un poco de las medidas que se están implementando ahora. Hablemos un poco más de actualidad ahora mismo. La eurozona, antes de la crisis de la pandemia, ya estaba al borde de la recesión. Incluso Alemania estaba al borde de la recesión. En tu criterio, ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que se está haciendo bien? ¿Qué es lo que tú crees que idealmente se debería implementar en la eurozona? ¿O qué tipo de medidas se deberían estar implementando? O, en general, ¿cómo sale una economía hacia adelante si no es estimulando, por ejemplo, la demanda agregada interna para poder salir adelante en una crisis económica como la actual, tan severa? Mira, lo primero necesario es hay que restablecer el orden presupuestario y fiscal de los países. Es decir, esto de suspender las reglas de la estabilidad presupuestaria no solamente puede valer en un momento muy puntual, muy concreto, donde es necesario llevar a cabo un gasto gigantesco, no esperado, como ha sido el de la crisis sanitaria. Entonces, yo creo que en primer lugar es necesario restablecer las reglas presupuestarias y, por tanto, que los países, todos ellos, cada uno dentro de su realidad distinta, lo que hagan sea plantear cómo van a incrementar los ingresos fiscales y cómo van a reducir los gastos. Eso es la primera cuestión central. La segunda es ponerse de acuerdo en un presupuesto común, ¿vale? Porque además sabes que en Europa pues hay un presupuesto común para 6 años, 2021-2027, y entonces este presupuesto es muy importante porque es una parte de los ingresos que obtienen los países que en muchos casos son vitales, ¿no? Para poder en este punto, ¿no? Atender tanto a los gastos derivados de la crisis sanitaria como, evidentemente, empezar a invertir, empezar a hacer cosas para la reactivación de las economías. Entonces, ese presupuesto es muy necesario ir hacia adelante con él, pero hacerlo de una manera también prudente. Es decir, no tiene sentido que Europa se endeude todavía más de lo que ya lo ha hecho o de lo que lo tiene que hacer en los próximos meses con tal de poner dinero encima de la mesa que sea gratis, ¿no? Que no tenga ningún costo. Entonces este es otro elemento importante. Tercero es plantear un programa de reformas creíble, no solo a nivel de cada país, sino también a nivel europeo. Es decir, hemos planteado en los últimos meses cosas que van mucho con el signo de los tiempos, ¿no? De la transición ecológica, la digitalización, el cambio climático. Todo esto está muy bien, es decir, son cosas que hay que hacerlas, es un poco lo que tenemos a futuro. Pero lo que no se ha planteado es, en primer lugar, ningunos objetivos de verdad, o sea, no a lo que queremos aspirar, sino a qué somos capaces de lograr en estos próximos meses, ¿en qué términos? En términos de empleo, en términos de actividad económica y, lo que es más importante, y vuelvo a reiterar en la pregunta anterior, en términos de ahorro. Es decir, ¿cuáles son los elementos que generan crecimiento económico a largo plazo sólido y sostenido? Porque la deuda no lo hace. Entonces, la deuda hay que pagarla. O sea, la licuemos un poco más, un poco menos, tengamos más inflación o no tengamos, pero esto hay que pagarlo. Entonces, ese plan de reformas es
y es muy importante sacarlo adelante de una forma rápida y de una forma contundente. Y luego la otra cuestión que es enormemente relevante también en la época actual es el restablecimiento y sobre todo el que Europa camine hacia un liderazgo y que además lo ejerza como tal en los mercados globales para recuperar cuota de mercado en exportaciones, cuota de mercado en inversiones, también que se convierta, o sea, que sea abierta al exterior, pero también, lógicamente, poniendo, digamos, a todos sus competidores, por decirlo de alguna manera, a todos los grandes países, poniéndolos en una esfera de igualdad de condiciones. Quiero decir, por ejemplo, ante el conflicto Estados Unidos-China, tenemos a Europa que está en medio, ¿no? Está ahí en medio. Entonces, lógicamente no puede convertirse en un instrumento o de una parte o de la otra, sino que tiene que generar digamos, una política propia, tiene que generar un músculo propio. Entonces, en ese sentido, es enormemente importante el que Europa recupere no solo cuota digamos, de comercio, ¿no? O sea, en términos comerciales en el exterior, sino también que lo haga en términos de inversiones y, por tanto, a partir de ahí generar nuevo crecimiento que es el que se pueda invertir dentro, ¿no? Y que se pueda salir lo más rápido posible, ¿no? de esta crisis. España. Tú eres español, has nacido en España, te has criado, has crecido en España, ahora trabajas incluso con el Reino Unido. Pero ¿qué está pasando con España? España ha sido uno de los protagonistas, para mal, no necesariamente para bien, tanto de la pasada crisis como de la actual. ¿Qué está pasando en España? ¿Por qué da tanto para hablar? ¿Cuáles son tus recomendaciones? ¿Qué son las cosas que has venido observando? Y en particular quería preguntarte también sobre el Fondo de Rescate Europeo. ¿Cómo lo está tomando España? ¿Podría salir adelante incluso sin fondo de rescate, o no saldría si no hubiera fondo de rescate? ¿Qué es lo que está sucediendo en España? Bueno, yo creo que tanto en la anterior crisis como en esta, España las vive, las está gestionando, por decirlo de alguna manera, estas crisis, sí, casi siempre con problemas políticos de fondo. Entonces, problemas políticos que pueden venir digamos, de dos orígenes, ¿no? Por un lado, de origen ideológico o de programa ideológico, como fue en el caso del año 2008, donde durante prácticamente 2 años aplicamos medidas de corte keynesiano y entonces hicimos una importante expansión del gasto, se hizo también se tomaron muchas medidas que realmente pues, pueden tener efectividad cuando una crisis tiene un origen real de demanda o cuando tiene, pero claro, como hemos dicho antes, las crisis mutan. Entonces, si uno está aplicando un remedio a una crisis que ya ha mutado y que, por tanto, ya no tiene ese digamos, este carácter, pues entonces el resultado es catastrófico, ¿no? Entonces, y luego aquello también se convirtió después de la crisis de deuda, ¿no? De la crisis de deuda de los países de Grecia y Portugal en el año 2010, ya se convirtió en un problema político más grave, ¿no? Entonces, aquello que ya lo experimentamos en el 2008, a partir del 2008, ahora lo estamos experimentando con muchísima más intensidad. Es decir, ahora tenemos una situación política muy volátil, es decir, donde no hay unas mayorías sólidas en el gobierno, donde tampoco la oposición tiene una mayoría sólida, donde la política se está moviendo en dos grandes bloques y de esa política de bloques muy enfrentada entre sí no hay movimientos significativos del voto, o no está viendo, digamos, un poco en las estimaciones y sondeos sociológicos no se ve una movilización clara del voto entre ellos. Entonces, a diferencia del 2008, España tiene esa componente de crisis política, institucional, también territorial, donde los problemas también pues, de tensiones, ¿no? entre los territorios también son muy evidentes. Y entonces, ante eso, claro, esa imagen o esa problemática española, pues se va o se puede ver
en la política que España proyecta hacia Europa, ¿no? Entonces, nosotros en Europa, en este momento, estamos siguiendo una política realmente poco activa. Yo diría casi una política pasiva. Lo que se está haciendo es básicamente intentar lograr acuerdos con países que estén tan perjudicados como nosotros, como es el caso sobre todo de Italia, y a partir de esa coalición de agraviados, por decirlo de alguna manera, esa coalición de agraviados intentar doblarle el brazo a Alemania, a Francia, que apoyen esos postulados y que el resto de países pues, puedan ayudar de alguna manera y además, a ser posible, que esa ayuda sea con un dinero que no tenga ningún tipo de condición. Es decir, que los acreedores, ¿no? Pues no tengan ningún tipo de condición. Entonces, eso no ha sido así. Es decir, ese planteamiento del gobierno español y, por tanto, como reflejo de la crisis política que tiene España y de la falta de ideas y de claridad de la política española, se ha llevado a Europa y, por tanto, ha fracasado el planteamiento español. Y ha fracasado hasta tal punto que ahora mismo tenemos un dinero que parecía que estaba disponible, que no lo está, que se cobrará o se irá, digamos, se irá llegando a España de una forma escalonada en los próximos años y con unas condiciones además que no serán precisamente sencillas, porque Europa ha aprendido varias cosas de las crisis anteriores. Y una de las cosas que ha aprendido es la gestión de los fondos europeos. Pero la gestión de los fondos europeos durante muchos años no hubo prácticamente control de ellos. Es decir, es un dinero que si luego no tiene una auditoría detrás, pues puedes hacer a lo mejor lo que quieras con él. Entonces eso es un problema. Yo creo que eso es la consecuencia más inmediata para España. Son 140.000 millones de euros, que es casi el 11% del Producto Bruto, ¿no? Que es una cantidad muy importante, pero ni se recibe de golpe, ni tampoco se puede recibir gratis. Entonces, eso va a ser un poco el punto, ¿no? De que la crisis política en España en los próximos meses se agrave, tenga un agravamiento importante y que pues tengamos que, incluso económicamente, cuando ya se acabe un poco la reserva, ¿no? Que haya en este momento de dinero, pues España tenga que pedir un rescate a Europa. ¿Qué ves a futuro, tanto a corto como a largo plazo y tanto para la eurozona como para España? Por ejemplo, ¿eres optimista? ¿Tú crees que exista realmente margen de maniobra para implementar tanto ajustes como reformas? ¿Se verá un poco más adelante tal vez una reforma de pensiones, lógicamente apuntando hacia un sistema de capitalización individual, tal vez mixto? No lo sé. ¿Qué piensas hacia el futuro? A ver, yo creo que en el más inmediato futuro, igual que ocurrió en la anterior crisis, donde salimos teniendo que hacer o hicimos reformas algunas importantes, tanto del mercado de trabajo, la reforma del sistema financiero, que fue enormemente relevante, también la reforma de pensiones, que quedó parcialmente suspendida hace 2 años. Entonces, yo creo que tendremos cuatro importantes reformas a hacer. La primera es una reforma de pensiones, sin lugar a dudas. No creo que lleguemos al punto de que sea un sistema de capitalización, porque hay que dar todavía muchos pasos previos, pero sí a un saneamiento del sistema público actual y a un fortalecimiento del sistema privado. El sistema privado en España es un sistema muy pequeño, mal gestionado, normalmente mal gestionado, con unos rendimientos muy escasos, que además tiene muy poca implantación. O sea, uno de los principales problemas que hay en España es un ahorro muy pequeño, ¿no? Por parte de las familias, ¿no? Prácticamente más del 60% de las familias españolas gastan más de lo que ingresan a lo largo de su vida, con lo cual es permanentemente estar endeudados, ¿no? O vivir a crédito, al crédito del mes siguiente o de los meses siguientes. Entonces, hay que
generar un cambio muy grande, ¿no? Para que esto fuera un sistema que pudiera funcionar a través de capitalización. Pero por lo menos un sistema mixto, es decir, caminar hacia un sistema mixto donde primero se haya reformado el público. Entonces el público quiere decir donde los españoles nos jubilemos con una pensión menor, en términos porcentuales al salario, ¿no? Al salario último de retirada, donde habrá que calcular pues, toda la pensión de toda la vida laboral, donde además habrá que decir, pues eliminar, ¿no? Cosas como jubilarse de forma anticipada, cosas de este tipo que han sido además auténticos agujeros, ¿no? Del sistema público de pensiones en España. Entonces, todo eso será un primer capítulo a abordar dentro de poco tiempo. Otro importante es terminar de acabar, ¿no? Porque quedó incompleto la reforma laboral que se hizo en la anterior crisis, ¿no? Entonces, la reforma laboral, esta próxima, será bastante cercana a aquello que hablábamos hace años del contrato único, ¿no? Entonces, el contrato único a una simplificación, ¿no? de la normativa, en fin, un poco lo que es el intentar de alguna manera simplificar de una forma importante el mercado y, por tanto, la oferta de trabajo. En tercer lugar, tenemos la financiación del gasto público, es decir, una importante reforma de cómo se financia la sanidad, la educación. Entonces, todo eso tiene un componente territorial, porque básicamente es una pelea, ¿no? Es una lucha territorial que también habrá que abordar. Y luego otra cosa, ya por último, que es la reforma de la administración pública. Entonces, eso es algo distinto, está ligado con lo anterior, pero es algo distinto, porque ahí se necesita por ejemplo, una intervención mayor, una apertura mayor a la competencia de muchos sectores que en este momento están cerrados, donde la administración pública es la monopolista, y entonces todas estas cosas serán las que irán poco a poco generando un mayor espacio para el crecimiento. Muy bien, fantástico, estupendo, estimado Javier. Señoras y señores, ya saben, Javier Santa Cruz Cano, ahorro, ajustes y reformas estructurales para la crisis. Insisto en decir, música para mis oídos. Javier, muchas gracias nuevamente por tu tiempo, tu generosidad, sobre todo en vacaciones. Mucho ánimo con la crisis, aprovecharlo lo que queda del verano o el verano ahora mismo, vacaciones y demás. Y pues contigo estamos en contacto. Voy a dejar todas tus descripciones, todas tus referencias en las descripciones para que todo el mundo te siga, lea y escuche, que no es para menos. Así que nada, un fuerte abrazo y muchas gracias de nuevo. Pues un fuerte abrazo, Mauricio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.